Le doy gracias a Dios por la vida de Karen. Ella mañana va a estar cumpliendo años. Y brindémosle un aplauso a Karen. Dios te bendiga, hija. Le doy gracias a Dios porque nos dio este regalo con el pastor Rudy, ¿verdad? Y es nuestro regalo, aquí lo tenemos, y le doy gracias a Dios por todo, porque Él ha cuidado de nosotros. Hemos llorado juntos, nos hemos reído juntos, nos hemos divertido juntos, pero gracias a papá Dios. Y en este momento ella va a tener el privilegio de dar el mensaje. Entonces quiero dar el tiempo a Karen en este momento y pongamos mucha atención. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy agradecida con Dios porque me da este privilegio, el privilegio de estar aquí. Les voy a ser muy sincera con algo. Yo cuando escucho esto, tal vez no lo sabía mi papá, pero yo cada vez que lo escuchaba predicar, yo también, yo me interpretaba la Biblia de otra forma, a veces de otra forma de la que él lo estaba diciendo. Entonces yo siempre decía, si a mí me tocara predicar, yo tal vez diría esto, decía yo. Y siempre estaba, ese es mi deseo, pero yo decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y quiero siempre respetar tu palabra, porque es una responsabilidad también venir y pararse aquí. Y en el nombre de Jesús, voy a compartirles lo que el Señor me ha hablado en estos días. Y es acerca de Lucas 24. Voy a estar usando la nueva versión internacional. Ya leímos la historia hace unos momentos acerca de dos hombres, pero antes yo quiero que imaginemos algo. Digamos que en este momento entra alguien y nos dice, hermanos, todos los que han estado asistiendo aquí en Trinity, les vamos a dar boletos gratis para ir a Israel. Para ustedes y para su familia. ¿Cómo se sentirían ustedes al escuchar a una persona que les diga eso? Felices, y nos pondríamos a imaginar el privilegio que tendríamos de caminar donde Jesús anduvo en su ministerio. Pero yo cuando estaba pensando eso después decía, esa felicidad tal vez nos duraría unos segundos o quizás unos minutos. ¿Por qué? Porque nos pondríamos a pensar, me están regalando los boletos, pero la comida puede ser cara, tengo que conseguir dinero para la comida, tengo que conseguir dinero para el hospedaje, o aún un obstáculo más grande todavía, no tengo los papeles para salir ni para entrar del país. Eso sería un gran obstáculo. Y entonces pasa el tiempo y dejamos de creer en la posibilidad de que algún día vamos a ir a Israel. Pues algo similar le pasó a dos discípulos también. Solo que ellos no es que dejaron de creer en una posibilidad, ellos no creían, nunca creyeron. Y lo encontramos en Lucas 24. Vamos conmigo ahí en Lucas 24, el versículo 13, que dice,
¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Dice, aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Y Jesús les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Entonces le empezaron a decir, le empezaron a contar a Jesús después en esta historia todo lo que ellos sentían acerca de la tristeza porque Jesús había muerto. ¿Y saben qué les dijo Jesús después? Ay, esto es muy fuerte para mí. Esto les dijo Jesús, qué insensatos, les dijo. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 25. Ay, insensatos, cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estaban con Jesús, pero no podían ver a Jesús, no podían reconocer a Jesús en ese momento. Y ellos estaban caminando y viene Jesús y les pregunta y ellos le cuentan toda la historia acerca de la muerte de Jesús y ella les dice, ay, insensatos, ¿cómo no pueden creer lo que va a pasar? En la escritura estaba de que Jesús iba a resucitar, pero en ese momento ellos no podían creerlo, no podían creer lo que estaba sucediendo. Cuando escucho esto de que dice, ay, insensatos, cómo es lento su corazón, dice Jesús, a veces me pongo a recordar, lo primero que se me viene a la mente es cuando mi hermano Jeremías me cuenta un chiste. Y me cuenta el chiste y después, y ya cuando llega al final, yo me quedo así como que, no entendí. ¿Me lo puede repetir otra vez? Y él me dice, ay, ¿por qué no piensas rápido? O sea, ¿por qué no lo captas rápido? Eso es lo que pienso yo. Jesús les dijo a estos discípulos, ay, insensatos, qué lento es su corazón para comprender lo que dicen las escrituras. Pero estos discípulos no era un chiste lo que tenían que recordar. Era un chiste lo que tenían que recordar. Eran las mismas escrituras de Dios que ellos tenían que recordar. Las mismas escrituras. Pero en ese momento, no sé, tal vez algo que les haya dicho la gente o sus mismas dudas, no podían creer en que Jesús resucitaría. No podían creer. Hay muchos factores que podemos pensar ahora mismo por el cual los discípulos estaban pensando eso en ese momento, que ellos no podían creer en la posibilidad de que el Salvador, el que ellos pensaban que iba a salvar a Israel, iba a estar de nuevo con ellos. Pero les voy a tocar el punto que hace un rato les dije, hace unos segundos les dije, que ellos no podían verlo tampoco, no podían creer y no podían ver a Jesús. En el versículo 16 dice, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban velados, no podían ver, estaban hablando con el mismo Jesús, pero no lo podían reconocer. Dos limitaciones que tenían estos discípulos: no podían creer y no podían ver. Pero Jesús no les dijo, ok, no entienden, o sea, la Biblia y váyanse a su casa, vayan a leerla y cuando la comprendan, vengan. Jesús no les dijo eso.
Jesús vino y se acercó a ellos, se acercó a estos dos discípulos y les empezó a explicar lo que decían las escrituras. En el versículo 27 podemos encontrar eso. Dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Yo me admiro la paciencia que tuvo Jesús en ese momento. Ver a dos discípulos que no creían y no podían ver, pero Él se acerca a ellos. Esto nos da una clave cuando queramos entender las escrituras. Hay personas que dicen: no, es que yo no entiendo la Biblia, no, es que es muy difícil para mí, hay palabras que no entiendo. Pero esto es una clave para nosotros, para que cada vez que abramos las escrituras, invitemos a Jesús para que nos explique, para que nos haga entender qué es lo que estamos leyendo. Así como hizo Jesús y se acercó a estos discípulos, también Él se puede acercar a nosotros y explicarnos. Y en el versículo 30 y 31 dice: luego, y estando ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Después de estar por un tiempo conviviendo con Jesús, sus ojos fueron abiertos. Qué dichosos estos dos discípulos. ¿Qué habrán hecho para que Jesús se fijara en ellos y les explicara las escrituras y hasta les diera la oportunidad de poder verlo, de poder reconocerlo? Qué dichosos estos discípulos. Algunos dirían: ¿qué habrán hecho estas dos personas para que Jesús viniera hacia ellos? No creo que ellos hayan hecho mucho, sino que fue y es porque Jesús se acerca a nosotros por amor. Así como se acercó con ellos, yo creo que fue por amor, y se puede acercar hacia nosotros porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno. Pero hay algunas cosas que los discípulos hicieron en este pasaje. Ellos le tuvieron confianza a Jesús, lo escucharon y dejaron que Él fuera parte de su vida. Imaginemos la escena una vez más. Vienen caminando, iban a Emaús, estos dos discípulos. Jesús se acerca y les dice: ¿qué pasa? ¿Qué tienen? Y estos discípulos le empezaron a contar detalles y todavía le dijeron: eres el único forastero que no sabe lo que pasó. Pero empezaron ellos a contarle detalles a Jesús, y a mí me llama la atención esto porque les dice desde el versículo 19 hasta el 24, le empezaron a contar: nosotros abrigábamos la esperanza de que Él redimiría a Israel. Del 22 dice: algunas mujeres de nuestro grupo fueron a verlo y no lo encontraron. Y solo encontraron unos ángeles. Lo que pasó unos versículos antes del capítulo del versículo 13. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Le empezaron a tener confianza, y es que aún no creían en que Jesús iba a resucitar, y tampoco lo podían ver, pero le agarraron confianza a Jesús. Es como que usted fuera después de aquí a comprar lunch, fuera y se acercara a alguien en el supermercado y le empiezan a decir: fíjese que ayer mi esposa se enojó conmigo, discutimos y ya casi era hora del almuerzo y me fui a comer mejor unos tacos afuera. Sí,
Sí, a un extraño le están diciendo. ¿Ustedes harían eso con un extraño? ¿Le dirían eso a un extraño? O si usted es mujer, quizás diría: fíjese que después de la discusión que tuve ayer con mi esposo, me fui a encerrar en el baño a llorar. ¿Le diría eso usted a un extraño? No. Y estos discípulos consideraban, cuando vieron a Jesús, ellos no podían reconocerlo y lo consideraban un forastero, un extranjero. Y ellos le empezaron a decir todas estas cosas. Y esto, aquí podemos ver que nosotros le tenemos que dar confianza a Dios y contarle lo que nos pasa. Y también podemos ver a un Jesús, a un Dios que se interesa por nuestras vidas. Un Dios que le preguntas a usted: ¿qué es lo que le ha pasado? ¿Por qué está así? ¿Por qué se siente así? Es un Dios que nos pregunta, así como le preguntó a estos discípulos y le preguntó a los discípulos, ¿qué pasó? A usted también le pregunta eso, ¿qué pasó? Él se interesa por uno. Él quiere saber qué es lo que pasa en nuestra vida. Y es un Dios dispuesto a escuchar los detalles de nuestras necesidades. Así como estos discípulos empezaron a dar por detalles, nosotros también podemos contarle lo que nosotros queramos a Él, que Él sí nos va a escuchar. Y otra cosa importante, que lo encontramos en el versículo 28 y 29. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Luego, estando con ellos a la mesa, en el 30, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Y en el 31 dice: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos hicieron algo importante aquí. Ellos invitaron a Jesús para que se quedara con ellos. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer día a día. Día a día. No importa, usted quizás ha estado leyendo la Biblia toda su vida o ha estado escuchando de Jesús, Dios, el Espíritu Santo, de la Trinidad toda su vida, pero siempre hay que estarlo invitando. Siempre hay que estarlo invitando para que se quede con nosotros. Y así como estos discípulos, después de que Él se quedó con ellos, sus ojos fueron abiertos y vieron a Jesús. Así usted, cada vez que invita a Jesús para que sea parte de su vida, para entender lo que dicen las Escrituras, usted también puede abrir sus ojos. Nosotros podemos abrir nuestros ojos cada vez que Él forma parte de nuestra vida. Él siempre tiene que formar parte de nuestra vida. Siempre tenemos que tener la confianza de acercarnos al Padre, contarle cada detalle de lo que sentimos y dejar que Él siga siendo parte de lo que yo vivo. Bueno, entonces esos discípulos, después de que vieron a Jesús, le fueron a contar a sus otros discípulos lo que había pasado. Pero antes de ir a contarle a los otros amigos, hay algo que me impresionó mucho de este pasaje, y es que en el versículo 32, ellos se decían el uno al otro, estos dos discípulos, después de haber abierto los ojos y vieron a Jesús, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? No ardía nuestro corazón, decía. Imagínense, mientras se les explicaban las Escrituras, ellos no podían ni creer ni ver, pero su corazón estaba ardiendo. Yo lo puedo comparar a eso como al Espíritu Santo que está con nosotros, que aun cuando nosotros pasamos por dificultades o cuando no vemos y no entendemos lo que está pasando,
el Espíritu Santo está con nosotros y mantiene vivo nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hicieron estos discípulos. Ellos confiaron en Jesús, le contaron todo lo que había sucedido, la tristeza que ellos tenían, y después lo escucharon y después lo invitaron a que se quedara con ellos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y mientras el Señor mantenga vivo nuestro corazón, nosotros tenemos que aprender a escucharlo y a permitir que Él abra nuestros ojos, así como Él les dio la oportunidad a estos dos discípulos de verlo a Él. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Quiero ver a Jesús, a Dios, un día. Y quiero que el Espíritu Santo sea parte de mi vida siempre. Así como Él estuvo con estos dos discípulos. Él, Jesús, a través del Espíritu Santo, está con nosotros en este mismo momento. Él está aquí con nosotros. Y es nuestro amigo. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Lo mismo que hicieron estos dos discípulos, después de haber visto lo que hizo Jesús, después de haberlo conocido, ellos fueron y le fueron a contar a sus amigos. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ir a contarle a otros de lo que nosotros hemos experimentado en el camino de Jesús. Y que otros conozcan que hay un Dios que nos ayuda siempre y que está a nuestro lado siempre. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Creemos que el Señor está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros. Y qué privilegio que nos ha dado el Señor de escuchar su palabra en esta tarde a través de la voz, los labios de Karen. Y a Dios sea la honra y la gloria. Amén, hermanos. Que siempre abramos nuestros ojos espirituales para poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Tenerlo siempre en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Lo tiene? ¿Lo siente? ¿Amén? ¿O no amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir cantando al Señor. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. El himno dice comprado con sangre. Por la sangre de Cristo somos comprados y